Muy buenas tardes, otra vez reunidos acá en esa tarde de sábado, donde nuestros corazones a través de una pantallita se vuelven a unir, en este caso para reflexionar sobre el sistema de apoyos que consideramos es necesario analizar, reflexionar e identificar la pertinencia de su elaboración en esta tarde de sábado. Lo que vamos a reflexionar es un tema mm, que nombramos como todos los entornos son amorosos y es por la identificación, por la relevancia, por la pertinencia que le hemos dado en Asobime a esas personas que hacen parte de nuestro entorno amoroso. Entonces, les contamos que el entorno amoroso para Asobime son las personas que nos han acompañado durante las crisis de salud mental y las que nos han acompañado en nuestra recuperación. Estas personas pueden ser los familiares o los amigos o los vecinos o los compañeros de colegio o de trabajo eh, que, que hacen parte de nuestro esquema de bienestar, de protección, de cuidado, de apoyo, de incentivarnos, de motivarnos para que cada vez nuestro bienestar mental sea mucho mejor. Si alguno de ustedes quiere saludar, quiere hablarnos de su entorno amoroso, quiere compartir con nosotros unas palabritas de saludo, qué rico. Recordemos que hablamos, vamos a saludar a una conocidísima y queridísima Ana Sovime, que primera vez que la tenemos en la virtualidad. Hola Luz Patricia Maya, ¿cómo estás? Hola, qué alegría. Estaba con muchas ganas de unirme a ustedes hace muchos días. Les he estado dando clic, ¿cómo se dice? Me gusta, qué videos, a Juan Ramiro, a todos los que han participado. Excelente. He aprendido mucho de ustedes. Estoy feliz de volver a estar acá. Claudia, te felicito. Te he hecho comentarios ahí en el canal por tu perseverancia, por tu entrega desinteresada, por ese cariño y esa carisma tan lindo que tienes, ese amor que irradias. Te digo sinceramente que estoy muy contenta de haber llegado al canal. Yo en cuestión de tecnología estoy muy flojita, pero yo no sé, cualquier día en mi celular me llegó y aparecías tú. Y yo, pero si esta es Claudia. Y cuando empiezo a escuchar la conferencia que estaba dando Juan Ramírez, yo, pero ¿qué es esta maravilla? Yo quiero pertenecer. Y entonces hoy le escribí a Alejita Zapata y le dije, Aleja, dígame, ¿yo qué tengo que hacer para poder participar? Porque yo veo los videos, pero es después de que hicieron la reunión. Y ya me dio el link, me explicó, estoy feliz de estar aquí. Gracias, Claudia, por abrir tu corazón y este espacio para todos nosotros. Los quiero mucho. Gracias, Luz Patricia. Luz Patricia, si quieres hacer parte de nuestro WhatsApp de Asobime, por favor, deja en el chat tu número que Alexei nos colabora ingresándote. Ok, Entonces, muchas gracias. qué Qué bueno rico. tenerte acá. Ya saludamos. Y le hago una corrección a Luz Patricia. No es que rico pertenecer, sino que siempre has pertenecido. O sea, Ay, gracias, tus, Claudia. tus expectativas, tus enseñanzas, tus anécdotas, tu presencia hace parte de todo lo que estamos eh, disfrutando en este momento de Asobime. Entonces, de Asobime nunca se ha ido nadie. Ay, qué Bueno, linda, gracias. Qué bonito. entonces, quisiera que las personas que estemos hoy participando nos saluden y nos cuenten cómo han estado en estos días o, si es posible, que nos hablen de su entorno amoroso. Todos tenemos entorno amoroso, las personas diagnosticadas y las que no han sido diagnosticadas, los niños pequeños, los adultos, las mujeres, los que hablan inglés, chino, todos tenemos entorno amoroso, todos tenemos un grupo de personas que nos colaboran, que nos sirven de facilitadores, que nos alientan, que nos regañan, también tenemos, eso también hace parte del entorno amoroso y me gustaría escucharlo. O si alguien de los que está participando quiere hablar de sí mismo, como su experiencia, como entorno amoroso, qué bueno escucharlos. Si se consideran entorno amoroso, si han sido reconocidos como entorno amoroso,
si les gustaría ser más amorosos de los que son hasta este momento. Entonces, vamos a escuchar a Margarita Zapata, que nos acompaña desde Bogotá con su saludo. Hola, Margarita. Hola, buenas tardes para todos. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. Y yo sí me considero entorno amoroso. He sido enunciada, nombrada como entorno amoroso. He estudiado, he tratado de aprender acerca del tema. Para mí es supremamente importante y lo aplico también en mi vida, teniendo claro cómo funciona mi entorno amoroso, especialmente yo soy una persona que vivo lejos de toda mi familia parental y entonces he hecho también lazos familiares con mis amigas y con ellas he estado hablando de lo que significa el entorno amoroso y de la importancia de tener un entorno amoroso. Entonces, he hecho esa construcción consciente a partir de la experiencia con Asobime. Y soy la más feliz miembro de un entorno amoroso que ustedes puedan conocer. Muchísimas gracias, Margarita, por tu saludo y qué bueno pues que te sientas reconocida y agradecida por mí, porque Margarita hace parte de mi entorno amoroso y qué bueno que este sea el momento pues para agradecerle su presencia y su apoyo incondicional. ¿Quién más quisiera saludarnos, contarnos de su entorno amoroso o si son entorno amoroso? Qué experiencia han tenido, porque la pregunta que nos convoca hoy es si todos los entornos son amorosos. Entonces, qué bueno identificar eso, o, esas características que hacen que las personas que nos apoyan hagan parte de nuestro entorno amoroso amorosamente. Sí, sí, son muy amorosos o sí, sí, podríamos, porque yo también soy entorno amoroso de varias personas, si podríamos ser aún más amorosos. Me gustaría escuchar a alguien más para seguir con el tema. Si alguien quiere utilizar este espacio para agradecer a su entorno amoroso, para reconocer los hechos que validan a la presencia de las personas como entorno amoroso, porque no es solamente la presencia la que hace que sea un entorno amoroso, facilitador, cooperativo, solidario, sino solamente las acciones, las palabras, la presencia que, que las personas tenemos, las que nos permite considerarnos o no entorno amoroso. Yo tengo entornos amorosos que desde su silencio me colaboran, que desde su cantaleta me colabora. Alexei, te saludamos. Hola a todos, a todas. Es una alegría volver a verles. Y quiero hablar de mi entorno amoroso y de lo que significa a día de hoy. Pues, además de mi familia, también he contado con amistades invaluables. Hace poco atravesé por situaciones personales que todavía se están definiendo. Y quiero decir que, bueno, por un lado la vida lo sorprende a uno, de poderse encontrar con seres humanos que son un apoyo en el momento menos pensado. Y quiero hacer mención especial de Juan Ramiro. Hace poquito eh, pasé una situación personal complicada, estoy saliendo de ella, lo que me implica incluso mudarme de casa. Y una de las personas que estuvo ahí, además de Claudia, porque también estuvo como un puente para mi familia, eh, que lo daba como tácitamente, lo de Claudia. Claudia también fue un apoyo muy importante en días recientes. Quería mencionar especialmente a Juan Ramiro y agradecerle aquí públicamente porque fue una pieza fundamental para poder salir a flote en medio de dificultades. Y con respecto al entorno amoroso, pues yo tengo que reconocer que mi familia siempre lo ha sido. Lo que pasa es que cada vez que surgen situaciones difíciles, se pone a prueba ese entorno amoroso. Y las crisis también son como oportunidades en que esos vínculos se renuevan, se reafirman, se reacomodan. Entonces yo quiero decir que cuando hay dificultades,
precisamente se pueden afianzar esos vínculos de apoyo, o los que de pronto decidan ya no estar al lado de nosotros, pues también está bien que así sea. Los saludo a todos, especialmente a Luz Patricia, que hace años no le veía, muy alegre de poder saludar también. A Julia, Claudia, bueno, tantas, a Blanca Cecilia, y bueno, muy, muy feliz a Juan, a Santiago. Y gracias por propiciar este espacio, Claudia. Muchísimas gracias a ti, Alexei. Qué bueno que hagas parte de nuevo activo en los GPS virtuales. Juan Ramiro, te escuchamos. Bueno, no quiero convertir esto pues en el autoelogio. Y gracias, Alexei, pues porque yo creo que eso es mutuo, porque vos también me diste la oportunidad de comprender muchas cosas, ¿cierto? Y esto da pie para mí hacer una reflexión acerca de lo que es el entorno amoroso y los sistemas de apoyo, ¿cierto? Porque no siempre ser entorno amoroso necesariamente forma parte del sistema de apoyo o viceversa. No son excluyentes ni incluyentes, pero lo que sí tengo muy claro es que no son recíprocos necesariamente. ¿En qué sentido lo digo? Porque yo particularmente, pues lo más cercano a entorno amoroso que tengo en este momento en la vida son las personas que están hoy presentes en la virtualidad en este momento a través de este GPS. Y lo que se supone que es mi sistema de apoyo no es precisamente mi entorno amoroso. O sea, mi familia para mí no es amorosa en ningún sentido y son sistema de apoyo porque les toca, no porque quieran, ¿cierto? Entonces, yo quiero también que hagamos esa diferenciación porque me causó mucha impresión la conversación que tuvimos ayer con Claudia acerca de una experiencia que tuvo de otro canal donde hubo experiencias un poco indignificantes y donde precisamente lo que se supone que es el entorno amoroso para mí es todo lo contrario, ¿cierto? Personas que te menosprecian, que te subestiman, que te estigmatizan, pero tienen que ser el sistema de apoyo por ley o porque les toca. Entonces yo quiero hacer esa reflexión que es muy importante entre lo que es el entorno amoroso, que no necesariamente es lo que tú tienes más cercano, como dijo Margarita ahora, de tu parte parental, ¿cierto? A lo que es realmente el entorno amoroso, ¿cierto? Porque muchas veces ese entorno amoroso se convierte en otra especie de entorno que es todo lo contrario amoroso. Entonces, traigo a colación eso y les agradezco a ustedes porque se han convertido en lo más cercano para mí a un entorno amoroso. Gracias, Juan Ramiro. Entonces ya estamos identificando como las cualidades o las condiciones que generan que nombremos a alguien como entorno amoroso. Y Bon Cardona nos saluda y nos dice, respecto a lo que estábamos diciendo, Juan Ramiro, Alexei, Margarita, respecto al agradecimiento. Qué bonito, importante es el valor de la gratitud. Entonces, ahí vamos identificando cuáles son las cohesiones, los peganticos, lo que consolida al entorno amoroso. Entonces, ya Ivonne Cardona nos da una pista muy acertada para mí respecto a la gratitud como eje cohesionador de nuestro entorno amoroso con nosotros.
Bueno, entonces las personas que quieran seguir participando, ya saben, abrimos el micrófono, damos nuestra opinión en primera persona, hablamos de nosotros, de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros consideramos, especialmente ese llamado a atención o esa invitación, ese acuerdo que nosotros hemos tenido en Asobime con respecto a hablar en primera persona. Hoy vamos a hacer mucho uso de ello, porque vamos a referirnos a lo que había mencionado Juan Ramiro. En el día de ayer en la mañana participé, como hice parte de las 120, 130 personas, estábamos en un Facebook Live sobre la ley 1996, que ustedes saben pues que es como la, la el propósito que tengo en este momento, propósito de vida que tengo en este momento, de apropiarme de esta ley y de difundir y facilitar sistemas de apoyos con las personas que así lo requieran. Normal, tomando nota, mirando, habían 2 abogados o 3, bueno, muy chévere. Cuando me empiezo a fijar en el chat, de lo que estaba comentando las personas y me encontré con intervenciones, a mi parecer, eh, que faltaban a la dignidad de las personas con discapacidad. Entonces, entre los participantes estábamos personas con discapacidad, cuidadores, abogados, bueno, había 120 personas de diferentes organizaciones y a nivel individual participando. Y empecé a identificar en muchas de las personas que estaban en el chat, interviniendo, haciendo preguntas, pues las preguntas eran normales, sobre todo preguntas de ley. Las preguntas eran normales respecto a la ley, pero lo que me llamó la atención era la forma como estas personas se estaban refiriendo a las personas que cuidaban. Supongo yo que se estaban refiriendo a las personas que cuidaban. Entonces, yo quedé cuestionada, impresionada, porque ni en mi familia ni en Asobime nunca hemos estado en ese tono con respecto a nombrar de una manera despectiva a nadie, ni por su condición política, ni social, ni económica, ni mucho menos por su situación de salud, diagnóstico o su percepción de incapacidad. Entonces, mi invitación hoy es empezar a identificar la forma como estas personas se refieren a las personas que cuidan, pero no en el tono de criticarlas, ni de juzgarlas, no, en el tono de identificar desde nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos reflexionado sobre ser entorno amoroso y el entorno amoroso que quisiéramos tener o que queremos preservar. ¿Cómo le hablaríamos a estas mujeres y a estos hombres? ¿Cómo les propondríamos un cambio de percepción y de verbalización? ¿O cómo les explicaríamos que los términos que ellos están utilizando se alejan de la dignidad de ser humano que todas las personas del planeta tenemos? No importa la edad, no importa la raza, no importa el diagnóstico, todos tenemos dignidad de ser humanos y les vamos a proponer de qué otra manera podrían nombrar su angustia o su dificultad. Saludamos a José Dolce que nos está acompañando desde Boyacá, entonces ahorita esperamos sus reflexiones. Entonces, ya con esta antesala, en el chat les puse una apreciación, una parte del chat de una mujer. No voy a colocar nombres porque no nos interesan nombres, pero sí lo que esta mujer dice. Esta mujer expresa: muy buenos días. Si esta ley la hicieron, sí, pero no se dieron cuenta de los jóvenes múltiples, profunda, severa y muchas más. No se dan cuenta que ellos no alcanzan dar su decisión plena. Entonces quisiera escuchar que primero qué apreciaciones que faltan a la dignidad está utilizando esta persona y sobre todo qué le podríamos explicar, cómo le podríamos decir, en qué podría mejorar respecto a la verbalización. Margarita, te escuchamos. Bueno, Claudia, yo creo que es muy importante primero entender que no todos los entornos son amorosos.
Para mí es claro, la respuesta es no, porque cuando nosotros hablamos de amorosos, el sentimiento o la emoción que puede tener este tema nos debe conducir al conocimiento. Hay una cosa que para mí es muy importante y es el sentido de dignidad humana. Como nosotros, casi la mayoría de los seres humanos, desdignificamos con muchísima facilidad y nosotros vivimos en una cultura que el que es diferente lo aparto, lo que no conozco tengo el derecho a acabarlo, el que no me gusta pues inclusive puedo dañarlo. Entonces, cómo nosotros trabajamos sobre el sentido de dignidad a partir del conocimiento. Yo lo he planteado muchas veces y creo que en la charla en la que hablábamos de la inclusión, yo lo planteaba. En la mayoría de los casos, las personas cuidadoras, los familiares desconocen totalmente no solo el diagnóstico, la condición de la persona con la que ellos están de alguna manera acompañando o con las que a la vida los puso a vivir, que esa es una situación bien difícil, sino que desconocen cómo dignificar a ese ser humano. Entonces, creo que tiene que ver con la formación que yo te digo, nosotros nos morimos del miedo y lo que hacemos es excluyámoslo, apartémoslo, escondámoslo y ahí podemos pues olvidarnos. Yo creo que si nosotros nos capacitamos, Claudia, cuando nosotros estamos hablando de la ley, tiene que ser muy claro que cuando yo dignifico al ser humano y me preparo para que esa persona se capacite, ¿cierto? Tenga un desarrollo, así sea mínimo, a partir del conocimiento uno lo logra. Pero es que nosotros no podemos pedirle en muchos casos a una persona diagnosticada o con cierta condición que, que dé algo para lo que nosotros no sé cómo decirlo, tal vez suene mal, pero ¿cómo le voy a pedir, digamos, si yo no lo he preparado para tomar decisiones, sino que yo siempre tomo decisiones por él, ¿cómo voy a esperar que tome decisiones? Yo creo que la ley tiene que ser muy efectiva y muy clara en que los sistemas de apoyos tienen que estar basados en la capacitación y en la formación en desarrollo. Muchas gracias, Margarita. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Claudia, mejor dicho, Margarita está diciendo las palabras que yo hubiese querido decir. Me parece muy bien no es solamente desde la educación, sino desde la formación de una cantidad de valores que son imprescindibles para que se entienda que los derechos humanos empiezan precisamente por el derecho de cada uno con nosotros mismos. Yo voy a poner como ejemplo algo, tal vez aquí yo soy el de mayor edad y parte de mi problema se dio precisamente en mi familia porque yo tuve un papá debido a su educación, era un campesino antioqueño. Mi papá hoy tendría alrededor de 105 años. Entonces entendamos eso, y en una familia supremamente violenta, donde el apellido en Antioquia, los que vivimos en Antioquia, algunos conocen un apellido que, pues, dos anécdotas, alguien que les decían los irirís y los hacheros, y eran reconocidos porque eran personas supremamente violentas, de unas reacciones energúmenas y sangrientas impresionantes, y eso era como parte de su legado familiar y de su orgullo. Y yo pues toda la vida peleé contra eso desde chiquitico, y eso llevó a que mi familia, de alguna manera, yo fuera un poquito excluido de mis primos, de mis hermanos y demás. Pero solamente como ejemplo les quiero decir a ustedes parte de la educación que a mí me dieron cuando estaba muy chiquito, porque éramos muchos hermanos y primos, era que mis tíos y mis papás me daban una piedra y me decían si veía a algún campesino, íbamos a la finca y veíamos a algún campesino, entonces me daban una piedra y me decían, pégale a él. Y yo, pero ¿por qué?
pégale para que muestre que usted es más macho. Entonces, solamente para que entendamos eso. Entonces, cuando habla Margarita del diferente, de todo lo demás, nos enseñaban a señalar al diferente para demostrar que nosotros no formamos parte de esa diferencia. Entonces, desde esa formación, desde desmontar todas esas estigmatizaciones, puntos de referencia y demás para mostrar eso, yo no creo que sea machismo, yo no creo que sea de mayor valor, no sé lo que sea, pero eso para mí toda la vida ha sido lo más poco dignificante, y eso permite demostrar que la exclusión forma parte de nuestra cultura para poder poner un valor de imposición sobre los demás. Entonces, desde ahí empezamos a tener muchas cosas. No sé si a ustedes en sus familias eso sucedió, pero en la mía sucedió. Listo. Entonces quería como corroborar lo que Margarita está diciendo con esta intervención. Vamos a escuchar a Iván Cardona. Gracias, Juan Ramiro. Gracias por participar. Buenas tardes a todos y todas. Frente a la pregunta que Claudia nos plantea, si todos los entornos son amorosos, indiscutiblemente me adhiero a lo que acaban de expresar Margarita y Juan, que no. Por muchas razones, creería yo. Uno, porque aunque todos somos seres de luz y de amor, no todos ponemos la luz y el amor de la misma manera y ante las mismas circunstancias o con las mismas personas. Increíblemente, no sé si me van a comprender lo que voy a decir, pero a amar se aprende. Y a amar se aprende desde un punto de vista de un entrenamiento personal, porque lo que decía Juan Ramiro, hay muchos dolores del alma en cada ser humano, y cuando esto no se reconoce, no se comprende, no se aceptan, no miramos hacia adentro, esos dolores del alma muchas veces, como decía el chavo, sin querer queriendo, hace que no seamos tan amorosos con todos los seres, tan comprensivos, ni tengamos esa capacidad de adaptación y aceptación, ¿cierto? Entonces, para que un entorno amoroso esté, indiscutiblemente se requieren ciertas condiciones personales y sociales, además de educativas, para que se pueda constituir, ¿sí? Esto es tu trabajo interno, tu trabajo interior, para reconocer que independientemente si tienes un diagnóstico o no, todos por situaciones de ego, de aprendizaje, de diferencias en la vida, de ciclos vitales, de historia, de ancestros, tenemos asuntos por resolver, ¿cierto? Y que a veces cuando no lo resolvemos es muy complejo ser amoroso con otros, o somos muy selectivos, o no somos empáticos, o ponemos la solidaridad en una parte y en otra no, ¿sí? Entonces, se requiere mirar hacia adentro para tener fundamentación y estar en bienestar y tranquilos para poderlo hacer. 2, se requiere cierto nivel de madurez emocional para poder ser un entorno amoroso. Porque eso no quiere decir que yo tenga resuelto todo para poder amar a alguien, porque nosotros somos seres de luz y de sombra, y las sombras también se salen en lo relacional, y más cuando hay una exigencia, una demanda o un entorno que requiere cierta experiencia de amor. 3, se requiere cierto proceso de formación, además de trabajar en uno mismo, de formación para entender las diferencias, las pluralidades, y que algunos tienen un diagnóstico, otros tendrán una discapacidad física, otros tendrán apegos, otros vivirán una experiencia de desempleo que les duele, es decir, el ser humano atraviesa por muchas fases, por muchas experiencias de aprendizaje, y requiere formarse también para poder comprender los sistemas, los esquemas, las formas de relacionarnos con otros. Y entonces, como decía bien Margarita ahora, la exclusión ha sido un asunto cultural que requiere de cierta conciencia, formación para poderla acoger, para poderla pensar. Máxime cuando hay una cultura y una creencia pasada por estereotipos que indican que hay situaciones malinterpretadas que podrían pensarse como
esto es locura, si me relaciono con esta persona me pasa esto, o estoy en riesgo, me puede afectar, en fin, tantas situaciones. Miren, por ejemplo, no vayamos muy lejos, el bullying está presente en muchas situaciones, y tú para ser sujeto de bullying no necesitas ningún diagnóstico, simplemente necesitas estar ahí en un medio no amoroso para vivir una experiencia de aprendizaje tan fuerte como es. Entonces, además de la formación, también se requiere criterio y toma de decisiones. Y con esto último quiero decir que no todo el mundo hace parte de un entorno amoroso porque no todo el mundo lo elige. ¿Sí? Y entonces ahí también hay que revisar la figura de ese que ama o de ese que cuida, si lo eligió, si lo quiso, si le correspondió. Voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero para este contexto puede ser útil, si le tocó, y con eso que le tocó, que más que tocar es una experiencia de aprendizaje y de correspondencia, ¿qué puede hacer? Porque puede que no esté preparado para eso, ¿cierto? Y si esto último está aconteciendo, es muy correspondiente, así no, así sea indignante y no, obviamente no es digno de permitirse, que yo me refiera a esa persona que acompaño, que cuido, o la que creo que debo estar ahí de una manera no humanizante. Entonces son muchos factores los que intervienen para que yo pueda constituirme como un entorno amoroso, pasando por mi propio trabajo interno, por la formación y por la decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ivonne, de verdad que cinco aspectos que seguramente vamos a seguir abordando durante los próximos GPS. Quisiera que, bueno, vamos a escuchar a Julia. Hola, Julia. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo soy de un pueblo y a mí me daba mucho dolor porque muchas familias que tenían esas personas de diferente y sobre todo bipolares, las encerraban. Les hacían como una jaulita y entonces les tiraban la comida y así, y eran escondidos ante la sociedad. Yo me acuerdo que nosotros no sabíamos nunca, era un comentario como entre comillas, sí, allá hay una persona que es enferma, pero siempre era escondida, escondida, escondida. Entonces yo me pregunto ahora, ¿cómo sería el miedo de esa familia? O la incapacidad y el desconocimiento. Entonces yo digo que ahí se dan como todas esas cosas porque como de proteger ellos de pronto por proteger a la persona para que no le hicieran daño, para que no la maltrataban, pues ellos la mantenían así, así como encerrada. Y pues no sé si todavía existirán personas que las encierran o no, pero a mí sí me parece demasiado, demasiado duro para eso y no sé la familia que sentiría. En este momento yo me pongo a pensar qué sentiría la familia ante esa situación, ante ese ser que era diferente a todos los otros. Muchas gracias, Julia. Qué bueno escuchar tu participación. Vamos a escuchar a Fanny. Buenas tardes. Bueno, mi participación, cada vez que los escuchaba a Margarita, a Juan Ramiro, a Julia, yo pensaba, es exactamente lo que yo quería decir, y se resume en las palabras que decían de formación, es decir, acabar con la ignorancia y el miedo. Entonces, que era también lo que recalcaba pues todos, incluyendo a Julia. Entonces, muchas veces el miedo, aunque el entorno sea amoroso y uno piense que esté amando a su ser querido, y amando es querer protegerlo, por esa ignorancia y por ese miedo, al querer yo protegerlo, en verdad no lo estoy protegiendo porque estoy disminuyendo y estoy haciendo que no sea valiosa su dignidad, que no estoy validando su dignidad creyendo que su pensamiento y que sus decisiones no son valiosas. No las estoy validando. Entonces yo pienso que
que es ese miedo entonces uno dice, bueno, esta persona tiene una condición especial, un síndrome de Down o alguna condición, no, él no puede valerse por sí mismo, él no puede trabajar, él no puede vivir solo, él no puede, entonces yo lo quiero proteger y lo quiero encerrar y lo quiero tener en una cosa de cristal y creo yo que estoy siendo muy amorosa y protegiéndolo, mentiras. Estoy siendo ignorante, no le estoy validando su condición y no estoy creyendo en él y no le estoy dando la oportunidad de que sea un ser valioso para la sociedad y que se dignifique a sí mismo y que sea capaz de valerse por sí mismo y que sus palabras sean lo que en realidad son, importantes y valiosas. Entonces, por ese entorno, entre comillas, amoroso que yo de quererlo proteger y por ese miedo, no lo estoy dignificando como es. Entonces, muchas veces el entorno amoroso, sin una adecuada formación y una adecuada luz, se convierte en un entorno amoroso distorsionado que le va a impedir a esa persona dignificarse. Entonces hay que tener cuidado con ese entorno amoroso y por eso la formación y evitar esa discriminación y darnos esa luz con esta nueva ley, con esta ley y poner el dedo en la llaga con esta ley, hace que entre una luz en los corazones de los colombianos y ojalá de muchos países más para que dignifiquemos todas las personas en cualquier condición que tengan. Muchísimas gracias, Fanny. Y es que también hay que pensar que no solamente la condición de discapacidad psicosocial, hay otras discapacidades sensorial, física, cognitiva, y también hay otras situaciones de discapacidad o de vulnerabilidad, los ancianos, los niños, los animales, que también necesitan ser reconocidos en su dignidad. Si alguien quiere participar, abre el micrófono que yo ya me doy cuenta y le doy la palabra o hace la señita por el chat. A la luz de lo que dijeron todos, bueno, José Dolcey, te escuchamos, qué rico desde Boyacá. No. Ya tenemos dónde ir a pasear a Boyacá. No, claro, aquí con mucho gusto. Está haciendo mucho frío, Dios mío, qué terrible. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Cómo me alegra estar acá con todos ustedes. Ya es mi familia, es parte de mi familia maravillosa que tengo y que me rodea. Bueno, venga a ver, yo lo doy aquí un poquito para que me vean. ¿Sí me ven? Sí, José Dolcey, te ves divino. Sí, te vemos. Bueno, sí te vemos, sí. Yo cada vez me entusiasmo y me alegra que día a día las cosas están mejorando para el mejor bienestar de nuestra población y aún de nosotros los cuidadores. Hagamos una remembranza así. Todo inicia en el 2006 con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2007, Colombia adopta esa convención bajo la Ley 1145 del 2007. 6 años después, con la Ley 1618, entonces se saca esa ley estatutaria que tiene que ver con la garantía, el brindarles todos los derechos a que tienen las personas con discapacidad y sus familias. Y también sacan ya el COMPE 166, donde hay un rubro, hay platica, hay un presupuesto que deben de asignar todos los estados, todos los entes territoriales. Y inicia sobre todo el Ministerio de Salud, que era, digamos, el ministerio, la Secretaría Técnica o la entidad técnica
¿no? Comienza a trabajar, a divulgar, a socializar, a ser sensible a la población. Entonces yo me acuerdo que por allá el Ministerio de Salud comenzaron con la Asociación de ASDAUN, me acuerdo una señora de nombre Mónica Cortés. Y entonces la conozco el 2016, ella iba a todos los territorios. Pero, ¿qué ha pasado del 2013 que salió esa ley estatutaria? Tuvo necesidad que a través de cada gobierno iba haciendo unos decretos, unas resoluciones, con el fin de definir cómo era que íbamos a hacer esto, cuáles eran los apoyos en cada uno de los servicios y ofertas de acuerdo a cada ministerio que le brinda, que le iba a brindar tal y cual como estaba en la ley estatutaria. Entonces, cultura, ¿cómo va a brindarle ese derecho que tiene la persona a la cultura? La persona que tiene derecho a la educación, la persona que tiene derecho al deporte, la persona que tiene derecho a la parte laboral. Entonces, si nosotros miramos prácticamente hasta el 2017, a hoy, 3 años, hasta ahora se están definiendo estas leyes. Es así que la 1996 echa abajo lo que tenía que ver con la interdicción. Pero si nosotros miramos todas estas leyes han sido fabricadas, digamos, el Estado, el departamento, el municipio, contrata a una serie de funcionarios, les paga durante 3, 4, 6 años, ¿sí? Inicialmente, ¿cómo se hacían esas leyes? Allá encerrado entre personas, ¿sí? Entre personas que pertenecían a la administración pública y algunos representantes, algunos líderes, ¿cierto? Veedores que participaban. ¿Qué ha sucedido en este último tiempo? Yo diría en el año 2019, que ya inició los cuidadores, la sociedad civil, a involucrarse, a participar. Entonces, de lo que decían aquí era muy cierto. Yo hice un libro hace 2 años sobre la discapacidad y yo quise mirar cómo iba la parte de la antigüedad de la prehistoria, que los discriminaban, que los mataban, que los echaban, que los escondían, que todo eso. Pero hay que reconocer que se ha ido mejorando las condiciones de las personas, ya los padres son conscientes de que tienen que sensibilizarlos, mostrarlos, porque ya la sociedad, ya todos nosotros, comenzamos a reconocerlo. En este momento los estamos, digamos, reconociendo. Y con las leyes falta un poco más que haya participación de la población. Entonces, el llamado para todos es que nos toca coger todas estas leyes que nos ofrecen en los diferentes ministerios, en los diferentes entes territoriales, irnos preparando para participar, porque aquí tenemos que capacitarnos para poder participar, para poder apoyar, para yo poder dar, ¿sí? Sí. Entonces, en esa medida que vamos aprendiendo y nos vamos involucrando, ya vamos a ver cada vez más gente amorosa, gente más como más alegre, más conocedora de la situación, pero en este momento sí, lógico, hay mucho resentimiento, diría yo, ¿no? Con respecto a todo esto que está sucediendo, porque nos falta mucho conocimiento con respecto a las leyes en su profundidad. Entonces, todos estos, ya para terminar, todos estos espacios nos va a permitir ir conociendo
ir mirando los comportamientos, pero la responsabilidad de todos nosotros es aprender y apoyar a nuestra población. Gracias, Claudia. Don José Dolcey, no me cierre todavía, que le voy a hacer una pregunta. Usted, como entorno amoroso de su hija, ¿qué le diría a esta señora que dice que los jóvenes múltiples, profundos y severos, muchos más, no se dan cuenta que ellos no alcanzan a dar su decisión plena? ¿Usted cómo amorosamente le diría a esta mamá, que supongo que es una mamá, que mejore o que modifique o que rectifique la forma de referirse a la persona que cuida? Bueno, como les decía ahí, este es un camino largo de todos nosotros, de todos, yo diría, veedores, de todos los líderes que somos nosotros, porque el hecho de que ustedes sean así, son grandes líderes, ¿sí? Nuestro papel es precisamente comenzar, no es nada fácil. Yo, en mi parte, a mí me ha tocado luchar con mi familia, esto no es fácil, ¿sí ve? Luchar ante yo mismo, decir, ¿cómo afronto esto? Entonces, por eso fue que yo me abrí en el 2016 a ver qué pasa. Voy a capacitarme, qué leyes hay. Y me iba acercando a todos ustedes, lo mismo, así, escuchando, leyendo, profundizando. Ahí fue cuando yo me vinculé al Comité Municipal de Discapacidad, y entonces allí aprendí mucho porque venían funcionarios de los ministerios y uno aprende. La invitación es que todos ustedes se involucren. Entonces, en la medida que yo, ¿qué le digo a esta señora? Me gustaría conocerla, me gustaría hablarle, que ella conozca, que todo ese amor que tiene cada mujer, porque yo le doy gracias a Dios. La mujer es la que nos da el amor desde que nacemos hasta cuando nos morimos, y no solamente a eso, sino a todo momento. Ustedes, mujeres, nos dan ese amor siempre con ese aprecio. Mire, esas madres, yo lo vivo aquí muchas veces con mi esposa, sí, tienen un gran dolor, y ellas, por más que uno les socialice y que uno les ayude, y que uno, ese dolor no es fácil de sacar, no es fácil. Entonces, nosotros estamos llamados, primeros, darnos amor nosotros profundamente, a amarnos, y de esa forma yo amo a los demás. Entonces, lo que hace falta en esas personas es falta de amor. Entonces, gracias. Hay que llevarlas que se enamoren ustedes mismos. Uno se tiene que, mire, yo me enamoro con ese espíritu que tengo adentro, y ese espíritu habla y les comparte. Imagínense nosotros aquí 10, 15 personas, ¿cierto? Dando amor. Imagínese usted. Y dicen que más o menos nosotros influimos vale, que hablo en la charla de ayer que no pudieron asistir. Cuando una persona se suicida, hay 6 personas que están impactadas, ¿sí? Bueno, don José Dolcey, venga, entonces, vamos cuando yo doy amor, le estoy impactando también a 6, ¿sí ve? Sí, entonces, usted dio en el clavo. Usted ahí Sí, está dando claro. en el clavo con una de las cosas, por eso lo llamamos entorno amoroso, precisamente. Muchas gracias, don José Dolcey. Vamos Gracias. a escuchar a Claudia Cano. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, escuchando al compañero don José, es verdad lo que él dice, o sea, hay muchas leyes. Si uno uno ve como una máquina del tiempo desde donde se viene hablando de discapacidad y de los derechos, y él comenta el Comité Municipal de Discapacidad. También se crearon los comités de inclusión donde la gente no sabe, apenas estamos aprendiendo que la inclusión tiene que ver con discapacidad. Entonces, en cada comuna hay un comité, donde esos comités eligen la parte civil al comité municipal, y tristemente, digo tristemente, ¿por qué? Porque ha mejorado un poquito la participación de nosotros los dolientes. Yo sé que a mucha gente no le gusta esa palabra doliente, ni como la persona que lleva la discapacidad, ni el cuidador o el entorno amoroso, o como digo yo jocosamente,
que a veces ese entorno no es tan amoroso, sino que es más bien odioso, porque no sabemos de pronto manejar el familiar. Y por más que hemos intentado, se han intentado varios años hacer un informe sombra. Nosotros no dice informe sombra no porque sea escondido, sino para mirar esa política pública que dice la alcaldía que hay, y cómo la vemos nosotros que somos el cuidador o que tenemos la discapacidad, y cómo vemos de verdad si se cumple o no se cumple. Y los ajustes que se han hecho no nos los han tenido en cuenta, Les cuento que en este momento en la unidad de discapacidad, el director con la nueva administración es una persona con discapacidad. Y obvio, los que conocemos o vamos interviniendo un poquito en el tema de discapacidad, porque si no participamos no nos van a tener en cuenta en las articulaciones que decía don José, bueno, Secretaría de Cultura, ¿qué tiene para discapacidad? No solamente económico, sino que ofrece nada. En el papel, mucho. Secretaría de Educación ya tiene el decreto de inclusión educativa, pero miremos en realidad en las instituciones, en lo laboral, ya se tiene mucho, pero miremos en la realidad de verdad hasta dónde se cumple. Y cómo esas partes que van participando, que se van empoderando y que hacen los ajustes y que nos damos cuenta que no escucharon, que no los tuvieron en cuenta. Entonces, claro que se necesita mucho más la participación, porque o si no, nos vamos a dar pañitos de agua tibia, vamos a seguir dándonos pañitos de agua tibia, y esos entornos de verdad tienen que ser amorosos. Yo empecé a aprender con el entorno amoroso con ustedes, muchachos, con ustedes, porque afortunada o desafortunadamente yo tengo un hijo con discapacidad física y mi mamá que tiene la condición de bipolaridad, y no lo sabía. Yo lo aprendí cuando empecé a asumir que mi hijo con esa discapacidad no podía hacer todo lo que yo me soñaba o todo lo que yo quería. Yo iba en contra del mundo, me estrellé contra las paredes, contra los muros, y tristemente estrellé a mi hijo, pero con el tiempo, apenas en el 2011-12, que empecé a ver eso de política pública, yo dije, pucha, es que esto es duro, y Pablo no es el único, y han habido logros, claro que sí, pero nos falta mucho más, y si nosotros que estamos en el entorno del cuidador o en el entorno de la discapacidad no nos unimos a incidir, las políticas van a quedar ahí escritas en el papel. Claudia, no cerres el micrófono porque quiero escuchar tu percepción o el consejo o la apreciación que le darías a esta mujer que escribió ayer en ese chat. No se dieron cuenta de los jóvenes múltiples, profundos, severos, o sea, nombra a la persona, en lugar de decir una persona con discapacidad múltiple, con una discapacidad profunda o con una discapacidad severa, ella los nombra, dice jóvenes con múltiples, profundos, severos y muchas más, y no se dan cuenta que ellos no alcanzan a dar su decisión plena. ¿Usted qué consejo le daría a esta mamá para que nombrara de una manera más amorosa a estas personas con discapacidad? Pues lo primero, Claudia, es asumir y darle el nombre que se tiene que dar a la condición. Es asumir, diría yo, pues, aunque aquí no es cuestión de consejos de quién hace mejor o quién dice el término adecuado, sino ¿qué es eso? Esta ley que nos tumbó la interdicción, claro, porque es que es buena la interdicción a estas personas que de verdad no pueden, pero ya lo ideal de nosotros es que estas personas, o lo ideal mío, que estas personas que no pueden decidir, que no tienen la capacidad, ni siquiera mínima, su entorno amoroso fuera leal, fuera para poder tomar las mejores decisiones por ellos. Pero los que sí la tienen, ¿cómo les quitamos la posibilidad de que decidan por sí mismos? Es que es una dualidad muy dura, Claudia, muy dura, y que tiene que ver con todas las discapacidades, con todas.
el que tiene discapacidad física, el que solo la tiene cognitiva, el múltiple, el ciego, sordo, son muchas, sino que uno a veces se encierra y cree que es lo que uno solamente está viviendo, pero cuando abrimos el panorama son muchísimas las discapacidades y muchísimos los entornos amorosos y odiosos, que la lucha es para que asumamos y de verdad ese entorno para ellos y para nosotros sea de verdad amoroso. Muchas gracias, Claudia. Vamos a Claudita, escuchar a don José Dolcey. Bueno, yo quería agregar a lo siguiente. No, me alegra pues que dentro de los que estamos aquí presentes estén también participando en los comités, porque eso es muy importante. Y la invitación es para todos, para que se vinculen, participen, porque es la única forma de que yo pueda exigir. Si yo no participo, depende de lo que los demás hagan. Entonces, ahí sí ya no puedo criticar, porque no estoy participando. En primer lugar. En segundo lugar, como les decía, este es un proceso que en los últimos años ya los padres de familia estamos sensibilizando más nuestros hijos, los estamos ya mostrando. Ya uno mira en los centros comerciales personas en silla con ruedas, ve uno a personas ciegas, ve uno a personas sordas, ya los ve uno en el parque. Entonces, esto está avanzando. Entonces, en el RBC que queremos plantear desde el nodo y todo lo que se ha venido haciendo en las capitales sobre todo, es precisamente eso, es que todas las familias, absolutamente todas, se vinculen a participar para que de esta forma pues no vayan a depender de lo que los otros hagan. Ahora, con respecto a la ley 1996, ha habido mucha crítica, porque en el caso, digamos, de nosotros ya de edad, pues imagínense, uno espera es que una hija o un tutor tome las decisiones por uno, porque uno, pues sí, puede definir, bueno, yo me quiero ir, me quiero quedar con mi hija tal, o yo me quiero ir a un ancianato, o yo puedo tomar una decisión, pero resulta que en el caso pues de algunas personas que no pueden de pronto tomar esa decisión. Entonces ahí es donde uno ve que la ley como tal pues todavía hay que ajustarla. Entonces eso quienes las ajustamos con todas nuestras ideas, con todos nuestros apoyos, aportes que hagamos, vamos a mejorar, porque inclusive de la parte jurídica, los abogados también están un poquito desubicados, descontrolados. Entonces, esta ley formó como se dice, el alboroto. ¿Por qué? Porque era que las familias querían quitarse de encima la interdicción. Porque, ¿qué pasa? Si usted es interdicto, no tenía el derecho de ir a trabajar, ¿sí ve? Inclusive de capacitarse. Una persona interdicta se inscribía en el SENA y le decía, no, usted no puede hacer un curso porque usted es interdicta. O sea, usted por sí no puede tomar decisiones, tiene que ser la tutora. Pero la ley decía, usted es interdicta y no puede estudiar. Entonces, ¿qué pasó? No, pues yo quiero que mi hijo estudie. Entonces, para eso debe dejar a un lado la interdicción. Entonces, fíjese que esta es una ley que hay que revisarla, hay que seguirla revisando y solicitar, no sé, en 2, 3 años, o al menos hacerle unos ajustes, unos decretos para mejorarla, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Sí. Y eso es lo bonito, que se amplíe. Sí. Y eso es bonito también, que en los Ajá. chats
la gente exprese lo que siente. La gente está, Sí, de pronto para nosotros estamos diciendo la persona le falta amor, no, ella está sintiendo en ese momento eso porque le parece que es eso y lo está diciendo con unas palabras que no son unos conceptos que no son de los técnicos. Nosotros sí, don queremos ser José. técnicos, ¿sí me entiende? Sí, O sea, esto es ajá. muy interesante, esto es, y eso es bueno que se presente todo eso y lo saquemos a la luz y lo discutamos, ¿no? Sí, Porque una cosa es lo que piensa la mamá y otra cosa es lo que nosotros pensamos. Entonces, sí. fíjese que eso es, ¿sí ve? Entonces, de pronto Gracias. estamos hablando que le falta amor y resulta que no es el amor porque de pronto ya lo tiene. Sí, son cosas Claro. chéveres, interesantes, la verdad. Sí, Gracias. gracias, don José. Qué bueno escuchar su percepción tan linda. Escuchemos a Luz Patricia entonces. Gracias, Claudia. Bueno, yo en términos de la ley manifiesto que conozco poco porque he estado desactualizada y estoy contenta de volverme a vincular con el tema y voy a poner atención. En este momento, pues, la pregunta de Claudia, ¿qué le aconsejaría yo a esa mujer con respecto a los términos que utiliza? Creo que hace mucha falta tomar conciencia de que es mejor eh, suprimir los calificativos que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad y más bien mencionar el tipo de discapacidad y no referirse a la persona con un calificativo porque eso ya deslegitima a la persona como ser humano y yo creo que en el país todavía hace falta tomar conciencia de lo diferente que es referirse en esos términos. Aquí de todas maneras suena despectivo referirse a jóvenes múltiples, profundos, severos y muchas más. Creo que era mejor haberse referido a personas con el tipo de discapacidad y tenemos que seguir aprendiendo a no utilizar los calificativos porque siguen siendo excluyentes y dolorosos, no solamente para quien recibe el calificativo, sino que dice mucho del otro porque todavía no ha legitimizado a la persona. Eso es lo que yo le aconsejaría, Claudia, a esta mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Patricia. ¿Quién más quisiera participar? Hay un micrófono abierto, no sé. Hay un sonidito de fondo. ¿Quién más quisiera participar? Su opinión, su percepción, qué nuevos aprendizajes le ha facilitado o reflexiones le ha facilitado lo que llevamos tratado hasta este momento. Los recordamos que todos los temas que estamos tratando, los últimos 20 EPS, están encaminados al sistema de apoyo. Entonces, muy bueno identificarnos a nosotros como personas que vamos a necesitar un sistema de apoyos o que vamos a servir en un sistema de apoyos para un ser querido. Qué bueno, Alexei, escucharte. Gracias por Lamento ahora, aportarnos. lamento ahora ver que perdí el interés porque me entró una llamada. Y bueno, pues he escuchado fragmentariamente las últimas intervenciones y yo siempre me pregunto cuál es el alcance real de una ley, para qué sirve efectivamente o para qué no sirve. Porque como ejercicio jurídico y jurisdiccional será muy importante, pero esto se tiene que ver a la luz de cada caso y ahí es donde se radica la dificultad. Conversaba con una amiga profesional en la salud mental y me decía, es que hay casos en que es necesario recurrir a este tipo de figuras. Pero entonces venía la pregunta que hace un rato planteábamos con Claudia, es el tema de la dignidad humana, el tema del reconocimiento del ser, otras cosas que cuando se declara interdicto se declara entonces de que es un aspecto tan infantil que no puede tomar decisiones sobre sí mismo. Y bueno, ahí entramos en unos terrenos muy delicados, que a la luz de una ley general, yo no sé eso cómo pueda luego repercutir. Y bueno, finalmente, también desde la claridad que llegamos en Asobime, esto es una situación que se vive sistémicamente, a eso me refiero al sistema familiar, no solamente al sistema amoroso, ¿no? Al sistema familiar, de dónde viene uno y cómo está vinculado a esa familia. Y bueno, ahí entramos en un montón de reflexiones que nos dejan con más preguntas que yo creo que eso es muy positivo.
Muchísimas gracias, Alexei. Pues les cuento que la cantidad de reflexiones nunca van a ser suficientes. O sea, mientras más preguntemos, mientras más cuestionemos, mientras más pongamos en discusión cualquier tema, en este caso un tema tan relevante como una ley que tiene que ver con nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia, mientras más la cuestionemos, mucho mejor. Mientras más miremos los pros y los contras, lo que estamos de acuerdo y lo que no, lo que se puede mejorar y lo que no, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque nada está escrito, nada está terminado de escribir y todo se puede reforzar, mejorar, derogar, todo. Pero sí tengo como una apreciación personal con lo que acaba de decir Alexei. Alexei, los alcances de la ley, yo pienso todavía más radical que tú. No se necesitarían leyes. No se necesitaría una ley que dignifique a una persona por tener una discapacidad sensorial o física o cognitiva o psicosocial. ¿Para qué una ley de una cosa que es obvia? Que como seres humanos tenemos unas dignidades, unas características, unas cualidades, unas facilidades para nuestra vida. ¿Para qué se necesitaría una convención de derechos de personas con discapacidad? ¿Para qué? Si para todo, si sin esa convención la gente podría determinar que en este caso las personas con discapacidad o los niños o las mujeres tienen derechos. Solo por ser seres humanos tenemos derechos. Pero entonces cuando ya recurrentemente, creo yo, cuando recurrentemente se vulnera, se violenta, se deslegitima, es necesario que salga una convención, es necesario que salga una ley, es necesario que salga un decreto. Qué bueno que ya por el comportamiento de nosotros, por eso que estábamos diciendo ahorita, por pensar amorosamente, por actuar amorosamente, por sentir amorosamente, por hablar amorosamente respecto a todo tipo de personas, no se necesitará una ley. ¿Para qué una ley? Sabiendo que el comportamiento es el comportamiento de todos los seres humanos del municipio, del departamento, del país, del mundo, favorece la legitimidad de, en este caso, personas con discapacidad o mujeres o niños, que también existe una convención para mujeres y niños. Entonces, bueno, y que esa quede como reflexión, no se necesita la ley si el trato es digno. Miren, yo sabía que este tema no lo íbamos a agotar en la tarde de hoy. No, yo sabía que hay muchas reflexiones por hacer. Imagínense que apenas les compartí una de los chats, de las participaciones del chat de la actividad de ayer y tengo muchísimas más. Entonces, la invitación es para que nos volvamos a encontrar mañana a las 2 de la tarde y continuemos hablando sobre este tema. Ya, como les digo, hay más o menos más de 80 GPS colgados en nuestra página de YouTube y los últimos 20 han estado encaminados única y exclusivamente al sistema de apoyos. Entonces, vamos a utilizar todo el tiempo que necesitemos para que esta discusión sea cada vez más fructífera, para que genere afianzamiento o reformas en nuestras maneras de sentir, de pensar y de actuar. Entonces nos vemos mañana. Pero antes de despedirme, si quisiera como, si alguien más tiene alguna inquietud que decir, alguna anécdota que contar, alguna pregunta o algo con lo que no está de acuerdo de lo que hemos dicho en esta tarde, bien pueda y utilice el micrófono, lo puede hacer por chat, porque lo más importante es escucharnos, que nuestra participación, aparte de que la presencia física y virtual en este momento es muy importante, también qué bueno escucharnos lo que pensamos, en dónde está nuestra duda, los temas que nos gustaría saber sobre lo que hemos trabajado hoy. Entonces, me gustaría escucharlos. Santiago se está despidiendo, nos está dando las gracias, qué rico. No sé si Juan Ramiro, si Juanes quieran participar, si Margarita o Cecilia, Ivonne Cardona quiera decir algo. Vamos a escuchar a Juan Ramiro mientras tanto y después todos los que queramos podemos hablar. No, lo mío se trata de una disculpa porque en los últimos 20 minutos
se paró un conjunto vallenato aquí bajo el balcón y no les pude escuchar nada por más esfuerzo que tuve. ¿Qué hice? De todas maneras, Claudia, pienso que el tema es, me parece fundamental porque estoy vislumbrando como una forma de nosotros poder identificar una cantidad de puntos que son importantes para difundir hacia la sociedad, ¿cierto? Yo en algún momento pensé que íbamos a llegar antes que tarde a este tema, donde nosotros empecemos a hablar las dificultades que vivimos en el día a día como personas de algún tipo de condición, inclusive personas, como lo dijo Ivonne más temprano, ¿cierto? Desde el mismo bullying, ¿cierto? Que para sufrir bullying solamente tenés que estar ahí. Entonces pienso que es muy importante porque esto da una visión, digamos, mucho más íntima y cercana a lo que es esa estigmatización, a ese vivir que nos toca a nosotros como personas que están en algún tipo de dificultad, no solamente de condiciones de incapacidad, sino de dificultad. Entonces, gracias por traerlo finalmente aquí, porque creo que estás abriendo un nuevo ángulo a los GPS. Gracias, Juan Ramiro, y te corrijo, estamos. Todo lo que sucede en Asovime es en plural, porque sin la presencia de cada uno de ustedes, incluso los que no están hoy, sin esa presencia no sería posible nada de los logros de Asovime. Vamos a escuchar a Claudia Cano. Aló. Ya casi no aprendo esto, cada rato me come. Pues yo, no sé, yo soy muy idealista, Claudia, y yo siempre he planteado que pues las leyes las hacen muy fácil detrás del escritorio y de pronto pues sin ninguna experiencia, simplemente porque queremos figurar como políticos, pienso yo. Y les he dicho de pronto en algunas ocasiones, qué rico que esta experiencia de Asovime, o sea, se conociera ya. Don José hablaba ahorita del comité municipal. El comité municipal tiene representación civil de cada discapacidad. Pero pregúntele a don José cómo es la participación de esas representantes civil, cuando son todas las secretarías y el secretario de X secretaría manda al secretario, entonces casi nunca se puede hacer una sesión pues que sea como importante, como para tomar decisiones, porque está el secretario. Y los que toman las decisiones son el secretario, entonces siempre tienen que llevar. Entonces yo digo, qué bueno que esa participación, esos participantes de la sociedad civil, o sea, el que representa la discapacidad cognitiva, el que representa lo físico, las diferentes discapacidades, tuvieran la oportunidad de hacer de verdad, de decir de verdad, de tener estas opciones para que, o sea, como en carne propia, se pueda hacer y que ese plan municipal, esa mesa municipal, tenga un plan de trabajo que de verdad llegue a la sociedad civil, porque les tapan la participación. A veces dice uno, están ahí como porque dice la ley, entonces, claro, si alguien viene a evaluar, mire que si está X persona, que no es ni político, que no es ni secretario, ni nada, y representa porque lo hacen por elección popular, pero coaptan tanto la participación que estas personas terminan aburriéndose porque no se sienten oídos o porque les dicen, bueno, a ver qué está representando algo tan grande. Entonces yo soy idealista, qué rico que Asovime hiciera algo, se los mandara, se los llevara, por ejemplo, al que representa la discapacidad mental, la psicosocial, que es lo que, por ejemplo, lo que desarrolla Asovime, genial, y que los conozca a ustedes. Yo ya le hablé de ustedes, estoy esperando que me diga que se disponga a decir, bueno, yo quiero, porque es una persona que tiene discapacidad psicosocial, y cómo ha salido adelante con la poca ayuda. Imagínense si se pudiera relacionar con ustedes, sería genial lo que pudiera llevar allá.
lo que pudiera llevar allá, y así todas las otras discapacidades. Me parece a mí que eso es lo que hace falta, sino que es que a veces nos asustamos y empezamos a hacer una cosa y eso nos va creciendo, nos va creciendo, nos va creciendo, porque nos va llevando a de verdad donde se necesita para ser oídos y para que de verdad hayan cambios significativos. Claudia, gracias por de verdad que es muy interesante la postura que tú tienes a nivel de incidencia política, es muy interesante. Muchas gracias por ese punto de vista que tan poquitas veces lo tenemos en cuenta en Asovime. Pero hoy es el día de los regaños. Claudia, no son ustedes, es nosotros. Y cuando él habla contigo solita, tú también estás hablando. En nombre de Asovime, de lo que has aprendido en Asovime, de lo que has reflexionado en Asovime, de lo que nos has aportado a las otras personas en Asovime. Entonces, ¿quién más quisiera participar? Sí, Cecilia. Ay, que vea, la adiviné. Gracias, Cecilia, te escuchamos. Sí. Buenas tardes, Claudia. Qué bueno volverla a escuchar. Y una vez más le agradezco a usted por esta entrega, esta disponibilidad y ese desinterés que tiene al compartirnos todas estas cosas que va aprendiendo y al motivarnos a nosotros también para que estos encuentros sigan, y realmente pues te admiro. Y bueno, frente a esto, yo lo que quería decir es que a mí el tema de los derechos humanos me encanta porque el objetivo siempre es dignificar más al ser humano, y eso es lo que necesitamos, que cada día nos dignifiquen más. Pero yo sí soy de las que pienso que desafortunadamente de a la práctica hay mucha diferencia. Como dice el dicho, del hecho al hecho hay mucho trecho. Qué bueno que algún día hubiera como esa compaginación entre esa teoría y esa práctica. Eso es lo que todos aspiramos. Gracias. Sí, Cecilia. También los procesos necesitan de confianza, aparte de lo que está escrito, de la confianza que cada uno de nosotros tenemos individualmente y como comunidad. De que esos procesos escritos, de que esas leyes, sí tengan la confianza en las autoridades para que se desarrollen. Ivonne Cardona, la vamos a escuchar. Buena tarde, yo creo que esta es una invitación y un compromiso también desde la responsabilidad que cada uno tiene consigo mismo con relación a cómo yo abordo mis propios procesos de dignificación, cómo yo impacto mi entorno cercano para ese proceso de dignificación, cómo yo hago un trabajo personal en mí. Pues suena redundante, pero hago énfasis porque cómo hago yo un trabajo personal hacia mí mismo, hacia mí misma, para mi propia dignificación. Y también cómo creo una relación favorable o comprendo cuando la relación del entorno no es favorable para poner lo que corresponde en el aprendizaje de cada quien. Más allá de a veces ser vulnerable o ser víctima, cómo me vuelvo responsable y trabajo en mí para estar preparado también ante estas circunstancias de juicio, de no tener información y de la manera de nombrarlo, y que muchas veces la manera de nombrarlo está acompañada de otras situaciones. Entonces, el llamado es hacer un trabajo muy amoroso conmigo mismo, conmigo misma. En mi entorno también sí tengo la capacidad de hacerlo, y si no, si estoy en capacidad, eh, mirar dónde sí puedo tener ese entorno amoroso. Y si el asunto es de condiciones de no tenerlo, pues cuál es el rol también de las personas que hacen parte de este proceso para favorecer e impactar desde el discurso, desde el ejemplo y desde su manera de ver el mundo, las otras instancias, para dignificarse de la manera como cada quien lo está eligiendo y es pertinente, ¿cierto? Muchas gracias. Ay, bueno, usted nos pone la vara muy alta.
Y es el proceso que venimos haciendo hace años en Asobime. Si el proceso no comienza desde cada uno de nosotros, no vamos a poder lograr nada, ni con la familia, ni con la comunidad, ni a nivel regional y nacional. Entonces, es una tarea, no es fácil, pero, pero es sencilla de hacer porque es cuidarnos, protegernos, dignificarnos, trabajar sobre esos aspectos de fortalecimiento y de debilidades que cada uno de nosotros tenemos y que Asobim es uno de los espacios para lograrlo. Entonces, qué bueno habernos visto esta tarde y mañana nos vamos a volver a ver. Mientras tanto, vamos a rumiar, a reflexionar, a seguir adentrándonos en todo lo que tiene que ver con los entornos amorosos y si son amorosos o no, y si podrían ser muchísimos más amorosos de lo que están siendo hasta ahora. Muchísimas gracias por su presencia, por sus palabras, por aceptar la invitación que les estamos haciendo y seguramente mañana también la van a aceptar. Una feliz tarde y nos vemos mañana a las 2 de la tarde.